Estimados y estimadas estudiantes, nos reencontramos nuevamente para empezar el tercer bimestre. Ustedes han tenido su descanso una semana, esperando pues de que haya sido un descanso muy reparador, en unidad de su querida y amada familia. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera sesión del tercer bimestre con el tema Las 13 colonias en Norteamérica. Lo hemos hecho con mucho cariño con la licenciada Karina Mamani y quien les habla Mariano Cocha Vargas. Situación significativa de acuerdo al tema que vamos a desarrollar. Como bien sabemos, los europeos llegaron a América. No solo fueron los españoles, sino que también británicos, franceses y otros, con el apetito pues de conquistar más territorios para su dominio. Tal es así que Gran Bretaña se acentuó en la costa oriental de Norteamérica, formando 13 colonias. Es necesario informarnos y tener conocimiento que este episodio, cómo se desarrolló y qué efectos tuvo en lo posterior, si fue negativo o positivo para América. En tal sentido podemos preguntarnos, ¿estas colonias qué dio origen? ¿Cómo se desarrolló políticamente? ¿Las 13 colonias se desarrollaron sin crisis? Grandes preguntas para analizar y desarrollar este tema. ¿Cuál es el propósito? En que ustedes puedan interpretar críticamente fuentes diversas sobre las 13 colonias, identificando contradicciones del sistema político. Continuamos. Inmigrantes. ¿Quiénes fueron los inmigrantes a este espacio territorial de América? Fueron colonos procedentes de Gran Bretaña, en su mayoría protestantes, religiosos, tanto así que eran católicos y puritanos, y a su vez también algunos grupos de burguesía. Hay una pregunta por lo que les digo, ¿por qué emigraron los colonos? Hay una razón en la cual ustedes van a tener que investigar y lo van a desarrollar en la ficha. Las 13 colonias. Las 13 colonias estaban divididas en dos grupos. 8 colonias por el norte, 5 colonias por el sur. Cada una de ellas tenía su actividad. En el norte predominaban los puritanos, es decir, religiosos, que a su vez también habían católicos. Vivían del comercio e industria. Mientras que en el sur, la economía estaba basada en plantaciones de algodón, tabaco y arroz, cultivados por esclavos prácticamente, ellos lo trabajaban. Continuando con el análisis. La sociedad colonial norteamericana. A diferencia de Europa, el criterio de clasificación social en estas colonias no era estamental, sino que era étnico. Habían dos grandes grupos bien notorios, que era pues la población blanca, que constituía el sector dominante de la sociedad, prácticamente en el norte y en el sur, y los esclavos, que se dedicaban pues principalmente a trabajar en las extensas plantaciones agrícolas del sur. Por otro lado, los indígenas nativos eran vistos como enemigos
y fueron excluidos totalmente de la sociedad colonial. Entonces, estas 13 colonias a su vez también tenían rasgos sociales en común. Entre la población blanca se encontraban habitantes rurales, urbanos, que incluían agricultores, artesanos y pequeños comerciantes. Mientras que los grupos más acomodados no tenían, por otro lado, no tenían la riqueza ni el poder de la nobleza europea. Pero aunque los terratenientes del sur poseían pues grandes extensiones de terreno y esclavos, entonces en esa estructura se desarrollaba lo que era la sociedad colonial norteamericana. Por otro lado, la crisis del sistema colonial. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las colonias se encontraban pues, en una fase de gran prosperidad económica y de madurez política, ¿no? Por otro lado, la burguesía, especialmente del norte, había formado una incipiente industria y la actividad comercial adquirió pues mayor fuerza. Por otro lado, también tenían asambleas legislativas propias que les permitían manejar asuntos internos de manera muy autónoma. Dentro de ello también surgió una burguesía culta que simpatizaban pues ideas de la Ilustración que venían pues, ¿no? que se desarrolló mayormente en Europa, de grandes pensadores políticos como Voltaire, Rousseau y otros, ¿no? grandes pensadores políticos. Y de ellos también, ellos trajeron esas ideas y de esa manera desarrollaron. Pero dentro de ese desarrollo que estaba surgiendo y estaba empezando su auge, hay un acontecimiento que pues a una rivalidad entre Inglaterra y Francia, buscando el dominio en estas colonias, y entonces se enfrentaron en una guerra durante 7 años, de 1756 a 1763. Pero gracias al apoyo de sus militares de los colonos, los ingleses pues los ayudaron y fueron pues derrotados los franceses y posteriormente fueron expulsados. Hasta ahí estaba todo bien, pero sin embargo hubo un espaldarazo de parte de Gran Bretaña hacia los colonos. ¿Por qué razones? Porque pues como sabemos en toda guerra hay un costo y hay un gasto económico enorme por toda la logística que se tiene que utilizar. Entonces entró en recesión la economía de Gran Bretaña y por lo tanto para recuperar eso que hicieron empezaron a darles prohibiciones y restricciones y cobrar impuestos a los productos que se daba pues en las colonias, tanto ¿no? en los productos naturales de lo que se cultivaban, el café, el vino y otros artículos, les subieron sus impuestos y además también se implantó el monopolio total, mientras que los colonos no podían negociar con otros con otros países, entonces hasta llegar al extremo pues de que lamentablemente, en otra palabra podemos decir que les aisló y los sometió más, en lugar de ayudarlos, de agradecer, ¿no? Pero lamentablemente fue así. Entonces dentro de esa coyuntura hubo una protesta masiva de todas las colonias. Es así que llegaron con los representantes, se reunieron con las autoridades de Gran Bretaña en Filadelfia en el año 1774 para negociar y de una vez zanjar este problema, que sin embargo no hubo resultados positivos. Después al año siguiente,
el año 1775, una vez más en Filadelfia, también otra reunión para de una vez determinar, pero sin embargo Gran Bretaña pues se puso muy reacio a dar marcha atrás, y entonces al no darse resultados positivos, los colonos que hicieron, no, elaboraron un documento gracias con el apoyo de estos señores Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Hicieron un documento para la declaración de la independencia. Y esta independencia pues se dio a cabo definitivamente el 4 de julio de 1776. Y de esta manera podemos decir, ¿no? Y empieza y nace pues la independencia y surgen los Estados Unidos. Acá hay una pregunta para que desarrollen también. ¿Los colonos dependían de la metrópoli? Es una pregunta que usted debe responder. ¿Por qué razones? Como es bien sabido, ¿no? Como lo hemos estado sustentando, que realmente sí dependían, ¿no? Entonces esperemos su sustento de ustedes. Acá les estamos dejando también un video para reforzar de lo que les estamos explicando. Estas preguntas lo desarrollan en la ficha que le vamos a dejar. Por favor, averiguando más también, aparte de lo que se le está dando. Aquí ya viene a ser la metacognición. ¿Qué has aprendido del tema que se ha desarrollado? Estas preguntas y a su vez también una conclusión con sus propias palabras. Recuerden que estamos trabajando la capacidad, construye interpretaciones históricas. Ustedes tienen que interpretar fuentes históricas, por favor, en este caso de lo que es de las 13 colonias. Bien, estimados y estimadas estudiantes, estamos concluyendo la primera sesión con este tema interesante. Luego ya la próxima estaremos nuevamente reencontrándonos para desarrollar otra sesión más. No se olviden, por favor, ser bonifacinos es con un compromiso de honor. Desarrollen sus temas con mucha responsabilidad e interés, tratando de averiguar, una vez más les digo de esta manera, para que puedan ser más sólidas sus respuestas. Entonces, a cuidarse. Seguimos con este aislamiento por COVID-19. Cuidémonos igualmente con su familia, con toda la familia, obedecer y asumir sus responsabilidades, por favor, su deber estudiante. Y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.